El Señor le bendiga. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3 dice así la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En la versión de la Biblia del Oso dice que tendrán orejas sarnosas. Amén. Eso dice la versión. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias esta hora porque hemos dispuesto, Señor, un momento para recibir de tu palabra. Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú tomes nuestro entendimiento, Señor, y que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, dice ahí siempre en el versículo 4, desde el versículo 1, le dice, esta epístola va dirigida a Timoteo y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Entonces, yo titulaba la meditación de esta noche: no dejemos de sufrir, porque aquí el apóstol Pablo le dice, empieza diciéndole a Timoteo que habrá un tiempo o vendrá un tiempo en el cual no sufrirán. Ahora, Pablo estaba también mencionando aparte, o mejor dicho, estaba haciendo referencia a lo que ellos estaban viviendo. En ese momento la iglesia estaba siendo perseguida. Pablo dice que él había sido golpeado, lo habían sido asaltado, lo habían metido a la cárcel de más adentro, etcétera, lo habían apedreado, de todo. Y entonces le dice, porque vendrán tiempos en el cual ya no se va a sufrir, o no sufrirán. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que unos sufren, y no es aquello de que, ay, qué pobrecitos. No, que unos sufren y otros han dejado de sufrir. Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo: no importa lo que esté a tu alrededor, que lo de que esté a tu alrededor no te distraiga, que lo que hagan los demás a ti no te convenza, sino que tú predica la palabra. Y le estaba diciendo, ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, le dice a Timoteo, le está hablando de que ya no van a sufrir, porque ya no van a querer oír la sana doctrina, sino que ellos van a tener orejas sarnosas, orejas enfermas, orejas tapadas, orejas sucias, por lo cual la palabra va a ser molesta para ellos. Pero para los creyentes, sin importar los tiempos, le estaba diciendo, ¿sí? Tú vive la palabra. No importa el tiempo que sea. No importa si el tiempo es bueno, si el tiempo es malo, si el tiempo es como sea. Vive la palabra. Es decir, que tu alrededor, que las circunstancias a ti no te hagan cambiar la palabra. No quieras cambiar la doctrina que se te ha dicho para quedar bien. Es que se me está yendo la gente de la iglesia, entonces bueno, hagamos esto, hagamos aquello. No. Le estaba diciendo, van a haber muchos que ya no van a querer sufrir por la palabra. Entonces, lo peor que podemos cometer es dejar de vivir la palabra. ¿Por qué? Porque el que deja de vivir la palabra empieza a morir. Entonces, uno pierde la vida y empieza a morir. ¿Por qué? Porque se va acercando al pecado. Entonces, ¿quién no vive? El que está muerto. ¿Quién no siente? Es el que está muerto. Ya no van a sufrir, es decir, ya no van a sentir, ya no va a haber en ellos eso de que me equivoqué. ¿Cómo no hemos sentido nosotros cuando hemos cometido un pecado?
cuando le hemos fallado al Señor? ¿Cómo nos sentimos? Si a usted o a mí ya no nos pasa nada, entonces no sufrimos. Porque aquel que sufre, aquel dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces, o no es así, uno hasta tiene pena de orarle al Señor, porque uno dice, Señor, ¿y cómo me voy a postrar o cómo me voy a hincar cuando yo sé que hice algo que no tenía que haber hecho? Y uno llega a sentirse sucio, inmundo. Entonces, eso es, ¿sufres? ¿Sufres por la sana doctrina? ¿Sufres por cumplir la palabra? Van a venir tiempos en los cuales van a haber unos que se llamen creyentes, va a haber un tiempo en los cuales van a haber falsos maestros. ¿Pero qué produce un falso maestro? Un falso discípulo, porque no es discípulo, es un falso discípulo. Entonces, van a venir tiempos en los cuales los falsos maestros van a tener público. Pero ¿quién es el discípulo de estos falsos maestros? Aquel que ya no sufre por la sana doctrina. Aquel que tiene orejas sarnosas. Aquel que está enfermo. Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, ¿a qué se refiere este sufrir o sufrirán? Fíjese que significa someterse a uno mismo en contra de. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para no sobrellevar, sino que eliminar o atar el pecado? Someternos a nosotros mismos. No es que yo voy a ir a someter a alguien, no, eso es bien fácil. Sino que yo tengo que someterme. Es que eso ya no lo puedo hacer. Es que si no, ¿para qué Dios nos dio espíritu y nos ha dado dominio propio? ¿Cómo es posible que yo voy a tener dominio propio y no voy a refrenar mi lengua? ¿Cómo es posible que yo tengo dominio propio, tengo el Espíritu Santo y no voy a controlar y a refrenar mis pensamientos? Ahora, muchas veces es interno, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos dominio propio para someter lo externo, nuestras actitudes, nuestras formas de comportarnos, hacer? ¿Qué es sufrir? Es padecer, soportar, tolerar, tener, sostener. También significa sostener arriba en contra de una cosa y así soportar. Entonces, vendrán tiempos en los cuales muchos ya no van a querer someterse a ellos mismos. Le van a dar rienda suelta. Hoy pequé, hoy hice esto, no controlo. Un ejemplo que siempre pongo, no controlo mi vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor y cuando uno empieza, uno dice, ya le da pena, ¿verdad? Muchas veces nuestra vana manera de hablar, no nuestra vana manera de vivir. Muchas veces hemos quedado con palabras que no deberíamos de decir, que siempre le hemos ocupado, pero a medida uno va en el caminar del Señor, uno se da cuenta, ¿verdad? De que eso ya no lo tiene que hacer y el mismo espíritu lo va redarguyendo a uno y uno empieza a comportarse. Entonces ya nuestro hablar es diferente, ya nuestro comportar es diferente. Pero ¿qué pasa cuando vamos perdiendo? Cuando hemos dejado de sufrir la palabra, cuando hemos dejado de sufrir la doctrina, empezamos otra vez y ya es para nosotros, ya no nos importa que en la casa nos oigan. Y si ya no nos oyen en la casa, pues muchas veces en el trabajo seguimos seguimos diciendo muchas cosas en la casa, pero cuando ya llega en la casa, cuando ya llega que hay hermanos enfrente, y muchas veces cuando hemos llegado a cometer el error de soltarlo en la congregación con los hermanos, no, pero mire, es una palabra coloquial, es algo muy fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo Pablo? Van a haber muchos que no se van a querer someter a sí mismo. Porque David le decía, alma, bendice. Alma, no te olvides. No, David no estaba así que aquí dice en la ley. No. Él le decía a su alma, alma, no te olvides. ¿Por qué, alma? Porque cuando tienes enfermedad, Él es el que te sana. Cuando tienes una dolencia, cuando tienes esto, alma, alaba, alma, póstrate, alma, adora, alma, busca, alma, ora, etc. Entonces, Pablo exhortaba a Timoteo
como a los demás, a tener cuidado de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque hoy es bien común, ¿verdad? Hoy nos hemos dado cuenta de que hoy toda la gente ya enseña, ya son falsos discípulos. Y entonces muchas veces hoy la tecnología en vez de servir de ayuda, muchas veces para degenerar, ¿verdad? Y ahora nos mandan mensajes de que no, tú eres lo que dices. Ah, entonces ya no es la palabra, sino que ya es metafísica. Tú tienes el poder, tú eres el campeón, tú eres el que vas a vencer. Ah, ya no es la palabra, ya no es que en el Señor somos más que vencedores. Amén. Entonces, creyentes, y lo pongo aquí entre comillas, que no están dispuestos a sufrir, estos dejaron de sufrir. ¿Quién sufre la palabra entonces? El que no quiere fallar. Bueno, digo, quien sufre la palabra, me refiero a nos confronta, ¿verdad? Y duele. Señor, ya no te quiero fallar. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a Timoteo. Nunca vayas a dejar de sufrir por la sana doctrina. Que la sana doctrina siempre sea el que te haga ver el pecador que eres. Y eso te haga seguir adelante. Y eso te haga que te esfuerces. Y eso haga que seas mejor cada día. Entonces, ¿quién sufre? El que desea no volver a dejar los caminos de Dios, porque qué cosa más horrible es cuando uno se ha apartado, ha dejado todo. Yo me recuerdo que en un tiempo de mi vida, que fue en unos meses, yo dejé todo, los servicios, todo, y me rebelé y yo ya no quiero seguir haciendo eso. Y qué difícil se volvieron esos meses para mí. Lo que yo creía que era pesado cuando tenía, lo que pasa es que se volvió pesado porque yo no quería cumplir lo que la palabra me exigía. Por eso fue que lo sentí pesado, que por eso fue que no lo toleré, porque sufrir es tolerar. Entonces, ¿cuántos ya no toleran? Decir ya no. Entonces, vine yo y dejé todo. Hice para que me quitaran todo, me quitaron todos los privilegios, todos. No hice nada. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba empezando la universidad y yo dije, bueno, voy a dedicarme a su estudio, que eso es lo que mis padres esperan de mí. Como no era yo quien, al final, no era yo quien tomaba mis caminos, no era yo quien decía esto voy a hacer, para mí esos meses fue una agonía, fue horrible. Y en ese tiempo fue que yo le dije una vez al Señor, Señor, ya entendí. Está bien. Voy a hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay agonía? ¿Qué pasa cuando pasé de que ya no puedo dormir a hoy hasta ronco? ¿Qué pasa cuando ya no me es motivación un domingo? ¿Qué pasa cuando ya no es aquello de que, sí, la Biblia, ¿verdad? Cuando me congrego y la palabra ya no es aquello que le voy a sacar el mejor beneficio a esta palabra de Dios. ¿Quién sufre entonces? Sufre el que se somete a sí mismo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está haciendo dieta y uno dice, imagínense, lo que a usted le gusta, lo que más le gusta comer, pan dulce con café en la tarde. Imagínense que ese fuera. Y le dice el doctor, por su salud, usted de hoy en adelante no puede comer pan dulce. El que quiere tener vida y el que quiere vivir, entonces viene y dice, ve el pan dulce ahí, pasa y dice, no, quiero vida. Pero ¿qué pasa con aquel que no le importa su vida? Y dice, si así dicen los doctores, si hoy hay pastillas para todo, hoy mire, una operas. No. ¿Cuántos no nos queremos someter a nosotros mismos? Ahora, no estoy hablando de someterse con tomar mis decisiones, no, que conozco la palabra, entonces yo tengo que someterme. Ya el doctor me dijo, no puede comer tal alimento, entonces me tengo que someter y decirle, estómago, eso no te lo voy a dar.
Ojos, eso no lo vas a ver. Oídos, eso no lo vas a escuchar. Corazón, eso no lo vas a desear. Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, si ya no sufrimos su palabra, es porque ya no hay deseo de vivir para el Señor. El que no sufre es porque decidió rendirse. Es porque claudicó. Qué difícil. Señor, qué palabra tan dura. Sí, porque espero que alguien nunca se me va a acercar y diga, hermano, ¿y cuándo vamos a hablar del amor? Hablemos del amor, hermano. Es que, híjole, no, muy duro lo que predica. Hablemos de la unidad, del compañerismo, hablemos de las oportunidades, de que hermano, algo más motivacional, porque yo aquí vengo cansado del trabajo y de la situación afuera está difícil. Y mire, bueno, fíjese que aunque Pablo habla en el versículo 1 de un tiempo escatológico, oiga, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está hablando de un tiempo escatológico, ¿verdad? Más adelante. Oiga, pero ¿no es evidente que hoy en día hay creyentes vivos y creyentes muertos? Por ser generosos poniéndoles creyentes. Sí. El pastor ocupa una palabra que es bien dura. Y dice, cerdos lavados. No, lave al cerdo, póngale perfume. Pero aunque el cerdo huela rico, sigue siendo cerdo. El cerdo nunca se va a convertir en oveja. ¿Por qué? Porque cuando puede el cerdo se va a ir a revolcar otra vez. Amén. Pero el tema no es eso. Amén. Entonces, no dejemos de sufrir. Entonces, para poder soportar, porque la otra palabra es soportar. Entonces, ¿qué necesita uno para poder soportar las situaciones? Bueno, es estar fortalecido. ¿Y cuál es mi alimento? Si mi alimento no es la palabra de Dios, no voy a estar fortalecido. Porque una persona sin condición física no puede soportar una larga y dura faena. Aquel que no tiene condición física, aquel que no está acostumbrado a todo el día andar y darle, el primer día, ¿verdad? Que uno a las 10 de la mañana ya quiere renunciar. No, esto no es para mí. ¿Y qué es para ti? No sé, ahí, hagamos una cosa, dame tu puesto y tú te vas a trabajar, yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque un creyente sin una vida constante, ¿y qué es una vida constante? Una vida de oración, de lectura, de comunión. Como hablábamos hoy, de adoración. Adoración es un estilo de vida. Es decir, es todo. La oración está dentro de la adoración. La adoración es mi forma, lo que yo hablo, cómo vivo, cómo me expreso, etc. Un creyente sin una vida constante no puede soportar la presión de este mundo. Porque qué difícil, qué dura es la presión de este mundo. No, hermano, hagamos tal cosa. No, mire, hagamos un concierto, traigamos a alguien de afuera. Mire, hagamos un Jeans Day en la iglesia, un Summer Day, etcétera. ¿Cuántas cosas no se están haciendo hoy? Y lo que menos se hace, ¿qué es? Predicar la palabra. Lo menos que se hace es compartir esto. Se hacen tantas cosas. La gente está afuera como loca trabajando y haciendo esto. Y al final creen que, no, es que ese es mi amado. Y uno dice, ¿y la palabra? ¿Qué doctrina? Entonces ya dejaron de sufrir. Amén. Entonces, repito, un creyente sin una vida constante no puede soportar la presión de este mundo, sino de estos falsos maestros y creyentes engañados. Entonces es necesario no dejar de sufrir. Ahora, Pablo insta
a no tolerar lo que los demás están haciendo, que es o que sea contrario a la palabra de Dios. Insta a no toleres eso. Porque el problema es cuando ya toleramos lo que se hace. Cuando ya eso, ya podemos ser parte de. Cuando ya eso no lo rechazamos. Cuando ya para nosotros, bueno, miren, para mí es triste, y lo digo con toda honestidad, pero me sirve. Yo le digo, Señor, nunca vayas a permitir, por favor, Señor, nunca vayas a permitir que esto pase en mi vida. Hermanos, conozco a mucha gente, a muchos hermanos, que han estado con nosotros en el ministerio, o en diferente ministerio, pero se nos enseñó lo mismo. Lo mismo. Ahora, ¿cómo es posible que celebremos lo que el mundo celebra en cada una de las fechas? ¿Cómo es posible? Mire, está bien. A nadie se le puede prohibir que el 10 de mayo o el domingo alguien lleve a comer a su mamá porque, etc. No. Pero ya hacer un culto. Ya hacer una... Entonces, ¿qué? ¿En qué momento dejaron de tolerar? ¿En qué momento ya se volvió parte de, bueno, ni modo, es que la gente lo pide? Sí, va a llegar gente, pero Pablo le dijo, no toleres. Si alguien llega, no toleres, que no te cambien la sana doctrina. Predica la palabra, exhorta, insta, en tiempo y fuera de tiempo, pero le está diciendo, reprende. Pero ¿qué muchas veces no le queremos decir a alguien? No, es que pues sí, pobrecito, porque se acaban de venir y no, mire, aquí no, etcétera. Entonces, sigamos. Insta a tolerar, pero explico, insta a no tolerar lo que los otros traen, pero insta a tolerar o a disfrutar la palabra. ¿A qué nos manda el Señor? A que toleremos, a que disfrutemos, que la palabra a nosotros no se nos vuelva algo que no querramos escuchar, sino que toleremos. Si la palabra nos dice que somos pecador, entonces yo pueda tolerarlo. ¿Cómo es posible que muchas veces nosotros en los trabajos podemos tolerar muchas veces alguna malcriadeza de alguien más? En algunos casos de algún jefe. Porque a mí me tocaba, en el trabajo que tenía, a mí me tocaba llegar a la oficina y el que era mi jefe decirme unas palabras y yo quedarme callado, pues. ¿Y qué iba a hacer? Si yo le decía algo, él me iba a decir, mira, pedí tu cheque y andate. Porque así es. Mira, una vez me dijo esta persona, mira, me dijo, allá afuera hay 500, ahí fuera 500 que pudieran hacer tu trabajo y hasta mejor, me dijo. Bueno, dije yo, la verdad que no lo quise retar porque yo le había dicho, bueno, a mí quien me tiene Dios, aquí es Dios, pero... No, pero ¿cuántas veces nosotros podemos tolerar eso? ¿Verdad? Porque es nuestro trabajo y porque hoy anda de malas y uno ya llega a conocerlo y dicen un montón de cosas y uno dice, ya le va a pasar y después le va a pedir culpa. Pero, ¿por qué muchas veces no toleramos la palabra? Porque sí, vivimos con eso, pero no podemos vivir con esto. Entonces, ¿qué sucede? El peligro es que si toleramos al mundo, no vamos a tolerar la palabra. Pero si toleramos la palabra, no vamos a tolerar las cosas del mundo. ¿Amén? No, eso no. No somos partícipes, no entramos en eso. No hacemos eso. Ahora, quiero avanzar. Cuando dice sufrirán o sufrir, Pablo dice es soportar. Soportar es llevar un peso.
Soportar es llevar la cruz de Cristo sin lamento ni tristeza, es decir, llevar su yugo. Lleva mi yugo, que es fácil. Y no es un peso, es soportarlo. Sí, pero ese peso es fácil. Soportar es resistir a todo lo desviado del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué en las iglesias, por qué hay iglesias que no se predica esto? Porque la gente ese día se va. No vuelven a llegar. Amén. Soportar es resistir a todo lo desviado de este mundo. Soportar es no tragar nada que no viene de Dios. ¿Por qué digo tragar? Porque esta palabra también de soportar es tener estómago. Amén. Es no desanimarse. Es seguir firme en su palabra. Amén. ¿Cuándo se volvió miel? ¿Cuándo se volvió a David la palabra? ¿Cuándo se volvió miel? Cuando la toleraba. Pero ¿cómo habrá sentido cuando llegó el profeta y le dijo, ese eres tú y tienes que morir? Soportar es lo que Pablo describe. Oiga, quiero que ahí mismo en el versículo 7 de 2 Timoteo 4. Soportar es, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero ¿cuál es el beneficio de soportar? Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces soportar es el versículo 7. No está hablando, no está hablando, porque aquí Pablo, aquí Pablo no está hablando de detalles, solo dice, peleé la buena batalla. Peleé, es decir, peleé, me mantuve. Y dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. Quiere decir que al final de sus días, Pablo cuando ya sentía que había terminado todo, que ya estaba, dijo, mire, es como cuando nosotros nos metemos a hacer algo. ¿Verdad que al final nosotros decidimos, por la experiencia, decidimos si valió la pena o no valió la pena, ¿verdad? Y al final decimos, bueno, sí valió. Entonces, esto de he guardado la fe, de seguro era Pablo cuando ya miraba todo, decía, valió la pena. Valió la pena sufrir. Valió la pena no tolerar lo que me quisieron meter. Valió la pena defender la palabra de Dios. Es controlar nuestras emociones. Soportar es controlar nuestras emociones. Siendo sobrios, dice el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Le decía a Timoteo, sé sobrio. Van a venir a querer descontrolar tu vida. Sé sobrio, mantente firme. Van a tratar de humillarte, van a tratar de ofenderte, van a tratar de desestabilizarte. Timoteo, sé sobrio. Van a querer decirte muchas cosas, van a querer señalarte, van a decir que tú no has hecho esto, que no has hecho. Sé sobrio. Sé sobrio. Y después dice, soporta. Amén. Soporta las aflicciones. Amén. Entonces, soportar, como decía, es mantener arriba. Es, para mantenernos, es necesario soportar todo. Amén. Es igual, hay otra cosa más, yo creo que me acompañé a dos citas más. Marcos 13:13. Me estaba adelantando. Marcos 13:13 dice,
Cuando Pablo le dice a Timoteo, soporta y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Le dijeron, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, por defender la palabra, te van a aborrecer. Soporta las aflicciones, sé sobrio. Y como él dice, va, por lo demás, me guarda o me espera una corona. Y Hebreos 3:14. Está adelante de Timoteo. Tito, Filemón, Hebreos 3:14. Oiga, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin. Repito, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Es decir, con tal que retengamos hasta el fin lo que empezamos. Con tal de que retengamos hasta el fin lo que alcanzamos, lo que creímos. Sí, porque puede ser que en algún momento nosotros comenzamos un evangelio, pero llegó un momento en que empezamos a madurar, empezamos a crecer y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Entonces llegamos a un momento en el cual tenemos un entendimiento. Entonces, vea ese como su inicio. Entonces, que retengamos eso hasta el fin, lo que entendimos en nuestro principio. Amén. Entonces, para mantenernos es necesario soportar todo. Amén. Soportar es mantener arriba. Sopórtelo. Entonces uno está deteniendo. Soportar es mantener arriba. ¿Qué es soportar? Es conservar su ser o estado. Es conservar, esto es que no va a cambiar. Su ser, su vida. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Un creyente. ¿Quién soy yo? Un cristiano. ¿Quién soy yo? Alguien que defiende la palabra de Dios. Y también que dice conservar su estado. Ahora, no está hablando de algo económico, es su estado. Es decir, viene tribulación, espero en el Señor. Viene bendición, agradezco al Señor. Entonces, eso es soportar. Pablo decía, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Conservó su estado, conservó su ser, soportó. Ahora, no creo yo que cuando era Saulo le hizo falta algo a él. No creo. No creo que siendo Saulo, él, sí, no. No creo, discúlpeme, no creo. Al contrario, probablemente tenía muy buenas comodidades. Vivió bien. Entonces, ahora, ¿qué es soportar? También es no permitir que algo o alguien caiga. Primero usted y después los que están a su alrededor. Es no permitir que algo, mi fe, mi convicción, mi esperanza, mi amor, mi dedicación, mi servicio, no caiga. Soportar también es defender cualquier dicho tergiversado. Pero ¿cómo voy a defender un dicho tergiversado si no conozco la palabra? Voy a ser engañado. Por eso aquellos, cuando terminaban de predicar, se iban a buscar las escrituras, ¿verdad? Esto decía. Soportar es realizar o proseguir la obra encomendada durante nuestro tiempo de vida. Es lo que se refería Pablo en el versículo 7. He peleado. ¿Por qué? Porque para terminar la carrera es necesario pelear.
Porque el que va corriendo en la carrera, cuando ya no aguanta, ¿verdad? Llega un momento en que ya no aguanta. Y entonces, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Un paso menos, y se va dando ánimo, ¿verdad? Uno se va dando ánimo, o cuando uno está levantando las pesas, ¿verdad? Una más, solo una más. Y claro, uno tiene que decir, no, tengo que seguir, ya voy a terminar. Y uno ve, lo chistoso es que cuando uno está tal vez en la banda sin fin, ¿verdad? Está caminando, ya no aguanta, y apenas van 2 minutos, ¿verdad? Y dicen que faltan 28, y uno dice, ay, etcétera. Entonces es preservar, es realizar o proseguir. ¿Qué es soportar? Es perseverar hasta el fin. Es decir, que nuestra vida no tenga variantes. Que nuestras resoluciones no hayan cambiado. Que digamos, Señor, Señor, voy a estar en tus caminos a pesar de todo. Porque eso es lo importante. En sus caminos. ¿Y eso qué significa? Que me pueden mover de un país a otro y yo no voy a cambiar. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Qué difícil o qué triste es ver gente que ha estado con uno, sirviendo, trabajando, y lastimosamente cuando vienen a este país cambian. Y la excusa es que no hay una iglesia como la Judá. No. Yo le preguntaría, ¿se trajo usted o lo trajo Dios? ¿Cómo están nuestras resoluciones de hace 5 años para acá? ¿Han cambiado para bien o han cambiado para mal? ¿Las hemos mantenido? Porque van a haber muchos que ya no van a querer sufrir. Y Pablo le decía a Timoteo, sufre. No importa, pero es que es difícil, sufre. Pablo, Timoteo, ya sufrí. Pablo, ya terminé. Pablo le decía a Timoteo, ya terminé. Mira, ya solo me espera recibir esa corona, ya solo me espera que el Señor me llame, ya mi tiempo aquí acabó. Pero Timoteo, tú que eres joven, porque le dice que nadie tenga en poco tu juventud, le estaba diciendo, Timoteo, te falta mucho por caminar. Entonces, sufre, anímate, te animo a que sufras, te animo a que sientas, te animo a que te vivas, a que la palabra sea la que te dé vida. Porque el día que dejes de sufrir, ese día empiezas a morir. Amén. Entonces, es controlar nuestras emociones, siendo sobrios, así como leímos en el versículo 5, ¿verdad? Timoteo, sé sobrio y soporta las aflicciones. Oiga, no soporta los problemas, no soporta las dificultades, no, soporta las aflicciones. Dios mío, ¿y quién de nosotros quiere aflicciones? Nadie. Pero le decía, soporta las aflicciones. Ahora, pero Pablo hablaba de qué? De mantener lo de arriba. Colosenses 3:2. Efesios. Colosenses 3:2. Perdón, Colosenses, sí, 3, pero vamos a leer del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí. ¿Qué le estaba diciendo con esto Pablo a Timoteo? Que mirara en las cosas de arriba era, no caigas en el error de interpretar
según tu experiencia o conveniencia, porque está hablando de la sana doctrina. ¿La sana doctrina qué es? La sana doctrina es predicar lo que la palabra dice sin aumentarle o quitarle. Llamarle pecado a lo que es pecado. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina es que aunque yo no sea perfecto, tengo que compartirla. Que aunque yo no soy el ejemplo para los demás, no significa que yo, entonces miren, discúlpenme, pero como yo no la cumplo, no se los voy a compartir. No, la sana doctrina es que te haga sufrir la palabra. No lo cumples, pero predícalo. La sana doctrina es no le cambies, no le aumentes, no lo hagas a la conveniencia. Entonces, es que aunque yo no sea digno, no voy a desmeritar su palabra. Al contrario, que su palabra me lleve a ser digno de ella. Porque ¿quién nos cambia? Es la palabra, no soy yo. Amén. Entonces, si mantenemos su palabra mantendrá nuestras vidas. Ahora, dice que, fíjense, no sufrirán la sana doctrina. Denota estar saludable. Es tener salud, es tener higiene. ¿Sano en qué? Sano de palabras, sano en la fe y sano en fe. Ahora, que fíjese que estaba analizando esto y era, humanamente, ¿quién sufre? Humanamente sufre el que está enfermo. Amén. Pero según esto, sufre aquel que está sano. Sufre aquel que está limpio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos equivocamos, Señor, ¿qué hice? Señor, ¿qué estoy haciendo? Y entonces uno dice, no. Por eso el tema es, no dejemos de sufrir. Soportemos. Es que este camino soporta. Porque las aflicciones traen paciencia, las aflicciones traen fe. Entonces, alguien que está sano de palabras, porque lo que habla es vida, no es palabras vanas. Está sano en la fe, quiere decir que se mantiene en el caminar, y es sano en fe, porque de verdad que las aflicciones nos hacen tener fe, a confiar en el Señor. Uno ve que todo está pasando y que todo, y si no fuera por el Señor, ¿verdad? No sería el que nos mantuviera. Entonces, quiero concluir. Dice Pablo que dejarán de sufrir, hace una advertencia, que dejarán de sufrir. Es que ya no les importará la palabra, sino las fábulas. Porque, ¿qué se predica en muchas iglesias? Hemos cambiado la palabra. Y mire, en muchos lugares se abre la palabra solo para que se tenga la palabra. ¿Pero en qué se basó el mensaje? Mire, es que fíjese que en tal parte surgió tal y tal y tal historia. Entonces es más importante la historia. Y entonces de la historia es de que no hay que perseverar y mantenerse. Entonces pidámosle a Dios perseverar. Y uno dice, ahora sin la fábula, sin historia, sin la leyenda, sin el cuento. Entonces el que deja de sufrir es porque ya perdió sensibilidad. ¿Hemos dejado de sufrir por no cumplir su palabra? ¿Pecamos y ya nos es indiferente? Por eso Pablo nos advierte, nos exhorta, que venga lo que venga, suframos, soportemos, que nos mantengamos para que podamos llegar al final.
y es acabar la carrera. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos, Señor, no dejar de sufrir. Y esto es que tu palabra cada día puede evidenciar lo que hay en nuestras vidas. Porque hay un día, Señor, y tú lo has dicho y lo has prometido, que dejaremos de sufrir, pero eso va a ser en el cielo. Es preferible, Señor, sufrir aquí en la tierra por tu palabra que una eternidad en el infierno. Hay muchos que no están dispuestos a sufrir por tu palabra. Hay muchos que no están dispuestos, Señor, a llevar tu yugo. Padre, que cuando fallemos, podamos sufrir. En el hecho de que, Señor, quiero ser limpio, quiero ser puro. Que tu palabra, Señor, no nos sea indiferente. Cuando uno está sobrio, siente cualquier cosa. Pero aquel que ya está alcoholizado y pierde la sobriedad, lo pueden golpear una y otra vez y ya no sufre, no siente. Y dicen Proverbios que al día siguiente va a volver a hacer lo mismo y no le va a importar. Padre, que no perdamos la sobriedad. Que podamos estar conscientes, Señor, de cómo estamos. Gracias, Padre. Señor, que tu palabra sea la que nos mantenga hasta el día de hoy. No somos perfectos, pero no queremos fallarte. No somos perfectos, pero queremos ser fieles a ti. Gracias, Señor. Gracias por ser fiel.